En los albores de la España moderna, cuando las coronas de Castilla y Aragón aún buscaban la manera de entrelazarse en un único destino, hubo un linaje que desde la sombra y el esplendor de sus palacios sostenía la arquitectura política y militar de toda una monarquía: la Casa de Mendoza. No eran reyes, pero en ocasiones parecían más poderosos que muchos príncipes. No portaban corona, pero sus alianzas, su riqueza y su presencia en el corazón de Castilla los convirtieron en actores imprescindibles de la empresa de los reyes católicos. En las llanuras de Castilla, el nombre Mendoza resonaba como sinónimo de influencia. Desde sus dominios en Guadalajara hasta los claustros de Toledo, levantaron fortalezas, palacios y conventos que aún hoy parecen susurrar los secretos de una nobleza vieja, orgullosa de sus orígenes medievales y celosa de sus privilegios. Los cronistas del siglo XV narraban que pocos linajes podían presumir de tanta sangre derramada en las campañas militares, ni de tantos recursos volcados en la maquinaria del Estado. Su poder se extendía como una red invisible. Eran capitanes en la guerra, consejeros en la corte y banqueros en la sombra. El gran cardenal Pedro González de Mendoza, llamado el tercer rey de España, ejercía una autoridad moral y política que rivalizaba con la de los mismos monarcas. Bajo su influencia, la política de Isabel y Fernando adquirió un respaldo que no solo se sustentaba en las armas, sino también en la legitimidad que emanaba de una de las familias más respetadas de Castilla. Pero detrás del lujo de sus palacios y del brillo de sus armaduras, se ocultaba también la semilla de un destino trágico, porque en una España que comenzaba a centralizar el poder en la figura del monarca absoluto, los grandes linajes feudales eran al mismo tiempo indispensables y peligrosos. El esplendor de los Mendoza, que parecía eterno en la segunda mitad del siglo XV, empezaría a verse amenazado por las transformaciones políticas del siglo XVI. Así, la historia de la Casa de Mendoza es la historia de un ascenso meteórico al corazón del poder, un ascenso que los convirtió en pilares de la monarquía y, al mismo tiempo, en blanco de recelos y disputas. Una historia que comienza en los pasillos solemnes de los palacios de Guadalajara, bajo las bóvedas de Santa María de Sigüenza, y en las estancias privadas donde se sellaban alianzas secretas con los reyes católicos. Esta es la crónica de cómo una familia de la nobleza vieja se convirtió en columna vertebral de la España unificada, y de cómo, con el paso de las generaciones, su fulgor se fue apagando bajo el peso de un poder central que no toleraba rivales. El origen de la Casa de Mendoza se hunde en las brumas de la Edad Media, en las montañas escarpadas de Álava y Guipúzcoa, territorios vascos donde la nobleza guerrera tejía su prestigio a base de linajes y fidelidades. El apellido Mendoza proviene del topónimo homónimo en Álava, Mendoza, que significa monte frío, un lugar áspero que forjó el carácter de quienes lo habitaban. Allí, hacia el siglo XI, los primeros Mendoza aparecen en los registros como señores rurales, vinculados a castillos y torres que defendían las rutas comerciales entre Castilla y el mar Cantábrico. Con el tiempo, aquellos caballeros fronterizos dejaron de ser simples guardianes de montañas y se integraron en el engranaje de la monarquía castellana. La estrategia fue clara: fidelidad a la corona a cambio de tierras y privilegios. Durante los siglos XIII y XIV, los Mendoza consolidaron sus dominios en Castilla la Vieja, expandiéndose hacia Guadalajara y Toledo, zonas más fértiles y estratégicas. Uno de los momentos cruciales de su ascenso llegó con Diego Hurtado de Mendoza, almirante mayor de Castilla.
Su papel en la guerra contra Portugal y su cercanía con el rey Enrique III le otorgaron prestigio y riqueza. Casó con la poderosa Leonor Lasso de la Vega, heredera de la Casa de la Vega, lo que significó una unión decisiva, la fusión de dos linajes influyentes que multiplicó sus posesiones. De este matrimonio surgió una estirpe que no solo poseía tierras, sino también influencia en los círculos cortesanos más cercanos al trono. En el siglo XV, los Mendoza se habían transformado en una de las familias más poderosas de Castilla. Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, simboliza la madurez de este linaje. No solo fue un hombre de armas participando en las campañas de Granada, sino también un mecenas de las letras y las artes. Su biblioteca, considerada una de las más ricas de la época, y su labor como poeta lo convirtieron en un puente entre la tradición medieval y el humanismo renacentista. Con él, los Mendoza pasaron de ser simplemente ricos hombres a convertirse en referentes culturales, capaces de influir tanto en la política como en la vida intelectual de Castilla. La familia no era homogénea. De sus diferentes ramas surgieron títulos, cargos eclesiásticos y alianzas matrimoniales que reforzaban su red de poder. En Guadalajara, levantaron el imponente Palacio del Infantado, símbolo de su riqueza y de su estilo de vida principesco. En Toledo, apoyaban a la Iglesia y financiaban conventos, consolidando así una imagen de nobleza piadosa y cercana al pueblo. Pero esa piedad estaba entrelazada con el cálculo político. Cada convento, cada capilla, cada patronato, era también una afirmación de su presencia en el territorio. El auge de los Mendoza se cimentaba en tres pilares: la tierra, la guerra y la fe. Las vastas posesiones agrícolas de Castilla les daban recursos, las campañas militares les otorgaban prestigio, y sus vínculos con la Iglesia, especialmente a través de figuras como el cardenal Mendoza, les aseguraban un poder moral que pocos podían cuestionar. Hacia mediados del siglo XV, la Casa de Mendoza estaba preparada para dar el salto decisivo, convertirse en los aliados imprescindibles de los reyes católicos. La unión dinástica de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón necesitaba apoyos sólidos, tanto en el campo de batalla como en la corte, y allí estaban los Mendoza, con ejércitos propios, recursos financieros y un nombre que infundía respeto y temor a partes iguales. El linaje, nacido en las montañas vascas, se había convertido en un imperio nobiliario que abarcaba media Castilla. Su red de alianzas matrimoniales con otras familias poderosas, los Enríquez, los Manrique, los Zúñiga, consolidaba aún más su influencia. Cada enlace era una pieza en un tablero de ajedrez, cuyo objetivo último era estar siempre cerca del poder. Pero con la cercanía a los monarcas también nacían tensiones. ¿Hasta qué punto una familia podía acumular tanto poder sin despertar la desconfianza de la corona? El germen de su futuro conflicto estaba ya presente en esos años de esplendor inicial. Así, los Mendoza llegaron al umbral del siglo XVI como pilares de la nobleza castellana, con raíces profundas en la tierra y en la memoria de Castilla. Un linaje forjado en la dureza del norte, engrandecido por matrimonios estratégicos y consolidado en los pasillos del poder. Su historia, sin embargo, estaba a punto de alcanzar un clímax junto a Isabel y Fernando en la gran empresa de unificar España bajo una sola monarquía. El siglo XV se cerraba con un torbellino de guerras civiles, intrigas cortesanas y disputas sucesorias que desgarraban el corazón de Castilla. La joven Isabel, hija de Juan II, había tenido que luchar contra la facción partidaria de Juana, la Beltraneja, para ser reconocida como reina legítima. En este escenario incierto,
La alianza con una de las casas más poderosas del reino resultaba crucial. Y fue precisamente la Casa de Mendoza quien ofreció no solo su fidelidad, sino también sus ejércitos, su dinero y su red de influencias para sostener la causa isabelina. La figura central de esta etapa fue Pedro González de Mendoza, 1428-1495, conocido como el Gran Cardenal, hijo del Marqués de Santillana. Pedro encarnaba a la perfección el ideal del prelado renacentista, político, diplomático, guerrero y hombre de letras. Fue obispo de Calahorra, de Sigüenza y de Toledo, y cardenal de Santa María in Dominica. Pero más allá de sus títulos eclesiásticos, su poder real residía en su capacidad para ser el mediador entre la nobleza y la corona. Los cronistas de su tiempo lo apodaron el tercer rey de España, un apelativo que ilustra hasta qué punto su influencia era determinante en las decisiones de Isabel y Fernando. Desde el inicio del reinado de los reyes católicos, el cardenal Mendoza se convirtió en su consejero más fiel. Fue él quien apoyó la estrategia de consolidar el poder de la monarquía frente a la nobleza levantisca, y también quien impulsó la creación de instituciones que garantizaran la autoridad real. Su voz resonaba en el Consejo Real, en las cortes y en las campañas militares, siempre en favor de una monarquía fuerte y unificada. Pero el poder de los Mendoza no se limitaba al cardenal. Su hermano, Diego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infantado, ejercía como cabeza militar del linaje. Desde el imponente Palacio del Infantado en Guadalajara, levantado en 1480 con un fastuoso estilo gótico isabelino, organizaba sus huestes y recibía embajadores y cortesanos. Aquel palacio, con su patio central decorado con tracerías flamígeras y símbolos heráldicos, era una declaración de poder. Los Mendoza se presentaban no como simples nobles, sino como señores casi principescos, comparables a las grandes casas de Italia. Los Mendoza fueron decisivos en la Guerra de Sucesión Castellana, donde Isabel y Fernando se enfrentaron a Juana la Beltraneja y al rey Alfonso V de Portugal. En la decisiva batalla de Toro, las tropas de los Mendoza se alinearon con el bando isabelino, asegurando el triunfo que consolidaría a los reyes católicos en el trono. Desde entonces, la fidelidad de la Casa de Mendoza quedó inscrita en la memoria política de España como uno de los pilares de la unificación. La relación entre la monarquía y los Mendoza alcanzó su máxima expresión en la conquista de Granada. Los Mendoza aportaron recursos económicos, soldados y capitanes que participaron en los largos asedios contra el último reino musulmán de la península. El cardenal Mendoza, pese a su condición eclesiástica, estuvo presente en el campamento real de Santa Fe, aconsejando a Isabel y Fernando en momentos críticos. Su autoridad, unida a su prestigio, le permitía actuar como garante de la cohesión entre los distintos ejércitos nobles que participaban en la campaña. El triunfo en Granada no solo supuso la culminación de la Reconquista, sino también el apogeo del prestigio mendocino. La familia aparecía en retratos, crónicas y cantares como ejemplo de nobleza leal al proyecto monárquico. Y poco después, en 1492, el cardenal Mendoza fue también una figura clave en el respaldo a la empresa de Cristóbal Colón. Aunque murió ese mismo año, su legado político había quedado sellado. Los Mendoza eran la columna vertebral de la monarquía isabelina. Durante esta era dorada, la familia diversificó su poder. En lo eclesiástico, colocaron a hijos e hijas en sedes episcopales y abadías de gran riqueza. En lo militar,
Los duques del infantado controlaban ejércitos privados capaces de rivalizar con los del rey. En lo económico, gestionaban extensos señoríos agrícolas y participaban en la financiación de campañas militares. En lo cultural, se convirtieron en mecenas de poetas, arquitectos y artistas, transformando Guadalajara en un centro renacentista. No obstante, la brillantez de los Mendoza tenía un precio. El mismo poder que los hacía indispensables para la monarquía también despertaba recelos en la corte. Isabel y Fernando, aunque agradecidos, nunca dejaron de observar con cautela el inmenso patrimonio y la influencia del linaje. En un reino que se encaminaba hacia la centralización absoluta, ¿qué lugar podían ocupar unos nobles cuya autoridad a veces parecía rivalizar con la del propio soberano? El siglo XV terminaba con la Casa de Mendoza, en la cima de su gloria. Dueños de vastas tierras, consejeros de los monarcas, protagonistas de las gestas militares y guardianes de la fe. Sin embargo, en el horizonte ya se vislumbraban tensiones. El surgimiento de los Habsburgo, la nueva concepción del Estado centralizado y el desgaste de las estructuras feudales marcarían el inicio de un lento pero inevitable declive. El esplendor del Palacio del Infantado, las procesiones solemnes en Toledo, los cantares que ensalzaban a los duques y al cardenal, todo ello parecía anunciar una grandeza destinada a perpetuarse. Pero la historia rara vez concede eternidad a los linajes. Y en el caso de los Mendoza, lo que comenzó como una ascensión fulgurante al corazón del poder, pronto se vería ensombrecido por las intrigas, los conflictos y la implacable lógica del absolutismo. El brillo de la Casa de Mendoza, que había alcanzado su cenit bajo el patrocinio de los reyes católicos, escondía también grietas profundas, porque el poder, cuando se concentra en exceso en manos de una familia, suele despertar recelos y envidias. Y en la España de finales del siglo XV y principios del XVI, donde la monarquía avanzaba hacia un modelo centralizado bajo Isabel y Fernando I y los Austrias después, aquellos recelos se convirtieron en amenazas palpables. El gran cardenal Pedro González de Mendoza, pese a su prestigio, fue objeto de críticas feroces. Su vida privada, marcada por hijos ilegítimos reconocidos públicamente, escandalizó a sectores de la Iglesia y ofreció a sus enemigos argumentos para cuestionar su autoridad moral. Aunque los reyes católicos lo protegieron mientras vivió, su muerte en 1495 dejó un vacío que debilitó la posición de la familia. Sin el cardenal como mediador, los Mendoza quedaron expuestos a la creciente vigilancia del poder real. En el plano nobiliario, la relación con otros grandes linajes se tornó cada vez más conflictiva. Los Enríquez, los Álvarez de Toledo y los Zúñiga, todos ellos casas de gran influencia, veían con suspicacia la supremacía de los Mendoza en la corte. La competencia por títulos, encomiendas militares y matrimonios ventajosos generó rivalidades que a menudo desembocaron en choques abiertos en las cortes y en los consejos. Uno de los puntos de fricción más visibles fue la inmensa autonomía que los duques del infantado ejercían en Guadalajara. Desde su palacio, los Mendoza administraban justicia, recaudaban impuestos y mantenían un ejército privado. Aquella forma de gobierno feudal contrastaba con el proyecto de los reyes católicos, empeñados en imponer la autoridad de la Santa Hermandad y del Consejo Real en todos los territorios de Castilla. La nobleza, antaño imprescindible en la defensa del reino, empezaba a ser vista como un obstáculo para el nuevo orden. Las tensiones alcanzaron un clímax bajo el reinado de Carlos I de Habsburgo, 1516-1556. El joven rey, educado en Flandes y rodeado de consejeros flamencos, desconfiaba de los grandes linajes castellanos.
Durante las comunidades de Castilla, 1520-1521, cuando las ciudades se levantaron contra el poder real y contra el favoritismo hacia los extranjeros, los Mendoza se encontraron en una posición ambigua. Algunos miembros de la familia, como el tercer duque del Infantado, Íñigo López de Mendoza y Pimentel, apoyaron al rey y contribuyeron a sofocar la rebelión, pero en el imaginario colectivo de las ciudades castellanas, los Mendoza quedaron asociados a los abusos de la nobleza terrateniente. Esa ambigüedad se convirtió en un lastre. Los reyes confiaban menos en ellos, mientras que el pueblo los veía como símbolo del poder opresor. A diferencia de la época de Isabel y Fernando, donde su fidelidad era celebrada, en el siglo XVI los Mendoza se convirtieron en objeto de resentimiento. En lo interno, la propia familia empezó a fragmentarse. La proliferación de ramas duques del Infantado, marqueses de Mondéjar, condes de Tendilla, derivó en disputas patrimoniales y rivalidades por el favor real. Mientras unos se inclinaban hacia el servicio militar en Italia, otros buscaban refugio en cargos eclesiásticos y otros apostaban por alianzas matrimoniales que, lejos de unir, a veces enfrentaban a diferentes ramas del mismo linaje. La caída en desgracia del cardenal Mendoza fue solo el inicio de un proceso más profundo. La sustitución de la vieja nobleza castellana por burócratas y consejeros leales al rey. Los Austrias necesitaban servidores dóciles, no familias que acumularan siglos de poder propio. La creación de un aparato administrativo centralizado restaba a la nobleza gran parte de su influencia. Y así, poco a poco, la Casa de Mendoza fue quedando relegada a un segundo plano en las grandes decisiones de Estado. El esplendor cultural tampoco estuvo libre de sombras. El Palacio del Infantado, símbolo del poder mendocino, se convirtió en escenario de intrigas cortesanas y de lujos que algunos cronistas criticaban como excesivos. Mientras el reino sufría las tensiones de las guerras de Italia y los costes de la expansión imperial, la magnificencia de los Mendoza despertaba acusaciones de ostentación. El contraste entre su riqueza y las penurias del pueblo no hizo sino aumentar su impopularidad. La paradoja era evidente. Habían sido columna vertebral de la monarquía de los reyes católicos, pero en la España de Carlos V y Felipe II, los Mendoza eran cada vez más vistos como un vestigio incómodo de un pasado feudal. Su poder, antaño indispensable, se transformó en una carga, y así, el lado oscuro de la Casa de Mendoza emergió con fuerza. La sospecha de deslealtad, la rivalidad con otros linajes, las tensiones internas y la implacable centralización monárquica fueron minando poco a poco la base sobre la cual se había levantado su grandeza. Lo que antes fue admiración se tornaba ahora en envidia, resentimiento y aislamiento político. El linaje que había estado en la cumbre bajo Isabel y Fernando comenzaba a descender, lentamente pero sin remedio, hacia un horizonte de decadencia. El siglo XVI, con sus glorias imperiales y sus contradicciones internas, sería testigo de cómo los Mendoza, símbolo de la nobleza vieja, se enfrentaban a su ocaso. El inicio del siglo XVI había marcado ya la inflexión. La grandeza de los Mendoza, sostenida durante generaciones por su cercanía a los reyes católicos, empezaba a perder vigor bajo el reinado de los Austrias. El engranaje del Estado moderno, más centralizado, más dependiente de burócratas leales al monarca y menos de linajes tradicionales, reducía poco a poco la influencia de la nobleza vieja. Y entre esos linajes, pocos representaban con tanta claridad la transición del poder feudal al Estado moderno, como la Casa de Mendoza. Los duques del Infantado, en Guadalajara, continuaban ostentando riqueza y prestigio.
Su palacio seguía siendo un centro de fasto y cultura, pero cada vez menos un eje del poder político real. El tercer duque, Íñigo López de Mendoza y Pimentel, 1500-1566, había tenido un papel destacado en las guerras de Italia y como capitán general de Andalucía, pero ya no ejercía la misma influencia en la corte que sus antepasados. A su muerte, la familia comenzó a mostrar con mayor claridad los síntomas de un lento declive. La centralización monárquica se hizo más implacable bajo Felipe II, 1550, y 1598. El rey prudente, que gobernaba desde el Escorial con un rígido aparato burocrático, redujo al mínimo la capacidad de los grandes linajes de actuar como poderes paralelos. Los Mendoza, que en el pasado habían sido imprescindibles en la política de Castilla, fueron progresivamente marginados en las decisiones de Estado. Los cargos importantes se confiaban ahora a secretarios, juristas y burócratas sin raíces nobiliarias, pero absolutamente fieles al rey. Las dificultades económicas del imperio también afectaron a la familia. El coste de las guerras en Flandes, en Italia y contra el Imperio Otomano drenaba las arcas reales, y las nobles casas como la de Mendoza se veían obligadas a contribuir con préstamos, levas militares y tributos. La propia opulencia de los Mendoza, sostenida en grandes patrimonios rurales, empezó a resentirse ante la crisis agrícola y las constantes exigencias fiscales. El Palacio del Infantado, que había sido símbolo de esplendor, se transformó en una carga costosa de mantener. Las fiestas, los patrocinios artísticos y los gastos cortesanos devoraban los recursos de la familia. En un intento de sostener su prestigio, los Mendoza recurrían a matrimonios ventajosos con otros linajes, pero muchas veces esas alianzas eran también un modo de dividir patrimonios o de hipotecar su independencia a favor de otras casas más pujantes. La crisis interna se agravó con las luchas sucesorias. Durante los siglos XVI y XVII, diferentes ramas de la familia Mendoza, los duques del Infantado, los marqueses de Mondéjar, los condes de Tendilla, entraron en conflictos legales por herencias, señoríos y títulos. La fragmentación debilitó la cohesión del linaje y lo hizo más vulnerable frente al avance de otras familias nobiliarias. Al mismo tiempo, surgieron nuevas potencias aristocráticas, especialmente aquellas cercanas a los Austrias y después a los Borbones. Los Mendoza, vinculados sentimentalmente a la memoria de los reyes católicos y a un modelo de nobleza medieval, no siempre supieron adaptarse al cambio de los tiempos. En la corte de Madrid, establecida definitivamente como capital bajo Felipe II, el peso de los Mendoza era menor frente a familias como los Guzmán o los Alba. La Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, supuso un nuevo golpe. Con la llegada de los Borbones al trono, se reconfiguraron las lealtades y se premiaron a aquellas casas que habían apoyado la causa de Felipe V. Los Mendoza, dispersos y fragmentados en sus apoyos, no lograron ocupar un lugar privilegiado en el nuevo orden borbónico. Su imagen de nobleza vieja quedó relegada a un pasado glorioso que poco tenía que ver con las necesidades de una monarquía centralista y reformista. Durante el siglo XVIII, la decadencia se volvió irreversible. Aunque todavía mantenían posesiones, palacios y títulos, su papel político era marginal. El Palacio del Infantado sufrió los embates de la historia. Fue dañado en la Guerra de Sucesión y más tarde convertido en cuartel durante la invasión napoleónica. Lo que había sido símbolo de poder principesco se transformaba en un vestigio histórico, admirado por su belleza arquitectónica, pero ya desvinculado del poder real. Así,
La Casa de Mendoza, que en el siglo XV había sido considerada columna vertebral del proyecto de los reyes católicos, en el XVIII y XIX se convirtió en un recuerdo de la grandeza perdida. Sus descendientes siguieron existiendo. Sus títulos continuaron en el escalafón nobiliario, pero su papel político había desaparecido. Lo que quedaba era el eco de un nombre que había marcado la historia de Castilla, ahora reducido a la nostalgia y a la erudición de los cronistas. El declive no fue un derrumbe súbito, sino un desgaste lento, casi imperceptible, pero implacable. Los Mendoza, que habían sostenido con sus espadas, su dinero y su fe el nacimiento de España como nación, acabaron engullidos por las mismas transformaciones que ellos habían ayudado a impulsar, la construcción de una monarquía absoluta, donde ya no había espacio para poderes intermedios. Su caída fue la de todo un modelo de nobleza. Orgullosa, guerrera, patrona de las artes, pero incapaz de sobrevivir al choque con la modernidad política y económica. Cuando se evocan los nombres que marcaron la transición de la Edad Media a la modernidad en España, inevitablemente aparece el de la Casa de Mendoza. Su legado no se mide solo en títulos nobiliarios, ni en los palacios que aún se alzan como testigos de un pasado glorioso, sino también en la huella profunda que dejaron en la política, la cultura y la construcción de la identidad española. El Palacio del Infantado en Guadalajara, con su inconfundible fachada gótica isabelina, sigue siendo el símbolo más visible de ese esplendor. Allí se concentraba el poder de una familia que, durante generaciones, fue el sostén de reyes y el espejo en el que otras casas miraban su ambición. Hoy, convertido en museo y monumento histórico, recuerda tanto la grandeza como la fragilidad de un linaje que alcanzó la cúspide del poder y después conoció el desgaste del tiempo. Pero el legado de los Mendoza no es solo arquitectónico. En el terreno de la cultura, figuras como el Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, dejaron una impronta literaria que marcó el tránsito del medievo al humanismo renacentista. Su poesía, sus colecciones de manuscritos y su mecenazgo fueron un faro en una Castilla donde las letras comenzaban a florecer bajo nuevos ideales. En la política, el papel del cardenal Pedro González de Mendoza permanece como ejemplo del poder que una sola persona podía concentrar en la España del siglo XV. Su figura encarna la dualidad de la nobleza vieja, indispensable para la monarquía en su fase de consolidación, pero incompatible con la lógica del absolutismo que vendría después. Fue llamado el tercer rey de España, y aunque esa frase reflejaba admiración, también contenía una advertencia sobre los límites del poder nobiliario. El declive de la familia, ya evidente en los siglos XVI y XVII, es también un recordatorio de los procesos históricos que transformaron la península. Los Mendoza fueron testigos y protagonistas de la reconquista final en Granada, del descubrimiento de América y de las primeras expansiones imperiales, pero no supieron o no pudieron adaptarse al modelo centralizado de los Austrias ni al reformismo de los Borbones. Su desaparición como potencia política ilustra la tensión entre tradición y modernidad, entre la nobleza feudal y el Estado moderno. Y sin embargo, su memoria perdura. En cada piedra del infantado, en cada archivo que conserva las cartas del cardenal, en cada crónica que narra la lealtad de los Mendoza a Isabel y Fernando, late la historia de un linaje que fue columna vertebral de una monarquía naciente. Su nombre aún despierta respeto entre historiadores y viajeros que se adentran en la Castilla profunda,
buscando en iglesias y palacios los rastros de aquella familia que, durante siglos, caminó al lado mismo de los reyes. El caso de los Mendoza invita a una reflexión más amplia. Ninguna grandeza es eterna. Las familias que parecen destinadas a dominar la historia acaban tarde o temprano absorbidas por los cambios políticos, económicos y sociales. Pero su huella, su eco en la memoria colectiva, permanece como enseñanza. Los Mendoza enseñan que el poder puede ser efímero, pero que el legado cultural, arquitectónico y simbólico trasciende la ruina material. Así concluye la crónica de la Casa de Mendoza. De los montes fríos de Álava a las bóvedas del Palacio del Infantado, de la mano de los reyes católicos a la lenta decadencia bajo los Austrias, del esplendor renacentista al silencio de los archivos. Su historia es un espejo donde se refleja el nacimiento de España como nación, con toda la grandeza y las contradicciones que ello conlleva.